Hola chicos, esta noche nosotros vamos a hablar de ataúdes. En el fondo de una cueva que, honestamente, parece una versión 1 del fondo de una piscina abandonada. Porque claro, cuando estás explorando Elden Ring, lo más normal es ver ataúdes deslizándose por ríos subterráneos como si fueran góndolas funerarias conducidas por fantasmas sindicalizados. O si te sumerges literalmente en uno de los detalles más olvidados, pero extrañamente hipnóticos del juego, esos féretros que se deslizan solos, sin que nadie los empuje. Probablemente no sobrevivirías a esto en la vida real. O sea, te acuestas en una caja de madera sospechosa, te lanzas por un acantilado lleno de estalactitas brillantes y luego apareces en otro rincón del infierno. Suena a cita romántica de un viernes cualquiera en las tierras intermedias. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿En qué hora es allá? Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y comencemos juntos el viaje de esta noche. Ten despierta, aunque en realidad nunca te dormiste. Estás en medio del lago de la podredumbre, ese lugar que huele a calcetines mojados y decisiones cuestionables. La humedad es densa, como si pudieras rebanarla con una cuchara, y ahí, justo frente a ti, se desliza una cosa en un ataúd, flotando sin timón, sin ruedas, sin barquero esquelético al estilo Caronte, solo está avanzando ante primera reacción. No is the other. Is curious, porque en un mundo donde los cangrejos tienen el tamaño de tractores y los perros caminan como bichos malintencionados, un ataúd navegante no es lo más raro que has visto ahora, pero sí lo más incómodamente pacífico. El agua, si se le puede llamar así, no hace olas. El féretro flota suave, como si siguiera un camino invisible, como si estuviera siguiendo una ruta trazada por una memoria antigua ante acerca. Nada puedes evitarlo, porque ese ataúd no solo flota, te está esperando. Y tú, por alguna razón que no entiendes aún, sabes que deberías entrar en el detalle que la mayoría de jugadores nota, pero rara vez cuestiona, es que este ataúd no es un simple adorno ambiental, no es una decoración de Halloween olvidada. Por los desarrolladores es funcional, sirve como medio de transporte. Tú te subes, la tapa se cierra sola con un fluid tranquilizador y cuando se abre estás en otro lugar, tal vez más profundo, tal vez más lejos, tal vez en otro plano. Y eso es lo que te hace preguntar: ¿quién construyó esto? ¿Por qué usar ataúdes como taxis? ¿Y por qué todo en esta zona se siente tan premeditado? Lo más espeluznante es que no es el único. Mientras avanzas, ves otros en el horizonte, moviéndose lentamente como barcos fantasmas. Algunos están vacíos, otros no tanto. Los más atentos notan que las poses de los cadáveres dentro de algunos ataúdes no son naturales. No es el descanso eterno. Es como si se hubieran resistido ante preguntas si los diseñadores simplemente querían un transporte cool o si, hey, Aldo, los jugadores todavía debaten si los ataúdes son restos de una antigua tecnología olvidada o parte de un ritual divino. Después de todo, Elden Ring no es tímido con su simbolismo. La muerte, el renacimiento, el viaje, to do is certain, todo flota, literalmente, y mientras camina. Entre la niebla rojiza y los hongos fluorescentes que parecen lámparas de lava con agenda homicida, empiezas a atar cabos. Los ataúdes están colocados en lugares clave cerca de ruinas, cerca de figuras arrodilladas que te ignoran, pero no te dejan de mirar. Como si cada féretro fuera una estación,
una señal. Un dato curioso que probablemente conoces en los ataúdes aparecen por primera vez en zonas como Nextela y el lago de la Podredumbre. Pero hay una conexión más profunda con los ríos subterráneos que recorren el mapa. Todos los caminos llevan al fondo. Y ahí, en lo más profundo, los muertos flotan hacia su nuevo destino. Porque caminar está sobrevalorado. Un dato excéntrico, o probablemente no. Algunos jugadores encontraron que si te metes en ciertos ataúdes fuera de secuencia, gracias a glitches o speedruns muy creativos, puedes llegar a zonas bloqueadas o inconsistentes con la narrativa, como si los ataúdes recordaran rutas que ya no existen. El silencio de esta zona es otro detalle. No hay música, solo un zumbido leve, casi electrónico. Es como si el juego te pidiera que no hablaras, aunque observaras, que te dejaras llevar Mientras tú sigues avanzando, cada paso más lento, más contenido, más lleno de esa duda deliciosa que hace tan adictivo el lore de Elden Ring, sabes que hay algo más bajo la superficie. Porque claro, no sería un buen misterio si no hubiera múltiples capas como una cebolla o un cadáver bien enterrado. Y justo cuando te preguntas si deberías volver atrás, escuches algo, una tapa que se cierra a lo lejos, otro ataúd partiendo hacia quién sabe dónde. Tal vez es una señal, tal vez es tu turno. A la pregunta sigue zumbando en tu cabeza, como un mosquito con un doctorado. ¿Por qué hay ataúdes flotando en el fondo de Elden Ring? Y más importante aún, ¿por qué te resulta tan reconfortante verlo? El ataúd se abre solo en sin crujidos sin drama, solo un suave clic, como si fueras una galleta dentro de una caja de tu olvidada en un altar ancestral. Y tú, por alguna razón que escapa a la lógica y al sentido común, entras a la interior. Esto es no gélido, pero como esas habitaciones de hotel donde el aire acondicionado está siempre a 18 grados, sin importar cuánto subas el termostato. La madera está pulida, no hay sangre, no hay símbolos, ni olor a muerte. Omnes and Practicum sorprendentemente limpio, como si este ataúd fuera parte de una flota de Uber espectral premium, modelo deluxe, que recuestas. La tapa se cierra con una amabilidad perturbadora, y de pronto no hay más sonido, solo el leve eco de tu respiración y el movimiento suave, como si el ataúd flotara río abajo, en un mundo donde el tiempo está cansado. Entonces comienza el viaje. No hay sacudidas, no hay lags, solo esa sensación extraña de estar siendo transportado sin esfuerzo, sin resistencia, como cuando en un sueño te deslizas por un pasillo interminable sin mover los pies. Sabes que estás yendo a algún lugar, pero no tienes idea de cómo ni por qué. Esto no es solo una cinemática bonita. Este viaje en ataúd conecta dos áreas fundamentales, el lago de la Podredumbre y las profundidades de Noxtela, y lo hace sin pantallas de carga, sin portales mágicos ni discursos, solo un atar, agua negra, y el susurro de algo antiguo que aún no ha olvidado tu nombre. A los jugadores que han hecho esto, recuerdan bien el momento en que acuestas dentro, sei fan de Nugro, y reapareces en un lugar completamente distinto, como si la muerte te hubiera malinterpretado. Tú no estabas muerto, disculpa, sigue por aquí. Es desconcertante, pero también elegante, en ese estilo, From Software. Esto no tiene sentido, pero igual te va a gustar. Aquí es donde empieza a colarse el ritual, porque si fueran simples mecanismos de viaje rápido, ¿por qué usar ataúdes? No una runa, una puerta, una maldita escalera. ¿Por qué este énfasis en lo fúnebre, en lo simbólico, en lo inevitable? ¿Te das cuenta de algo? Estos ataúdes no son casuales, son parte de una ceremonia. No solo te llevan, te transforman. Al entrar, tú mueres un poco, ¿no? Dejas algo atrás. Quizás no lo notas al principio, pero con cada viaje
algo cambie, en ti, en el mundo, en cómo te mira el cielo púrpura. Este transporte no es práctico, es narrativo, es casi teatral. Y como en todo teatro, hay público. Algunos jugadores han reportado figuras a lo lejos, observando tu viaje, estatuas que no estaban antes, sombras que no se mueven cuando deberían, como si algo te evaluara desde el otro lado de la capa al dato curioso. Ampliamente conocido Anne Ring te permite viajar a ciertas áreas clave solo mediante estos ataúdes. No, hay otra forma. No puedes volar hasta allá ni teletransportarte, solo puedes morir simbólicamente y confiar en una caja flotante. Un detalle intencionalmente limitante que obliga al jugador a participar en el ritual, y aquí va el giro excéntrico a algunos jugadores. Han intentado replicar la transición de un ataúd con glitches y saltos imposibles, y han terminado cayendo en abismos de datos, zonas incompletas, enemigos duplicados, incluso paisajes sin textura, como si el ataúd también sirviera para ocultar los remiendos del mundo. Los jugadores todavía debaten. Sí, estos ataúdes son herramientas de los dioses, o si fueron fabricados por los habitantes de Nocturne como parte de un mecanismo de evasión. Estaban escapando de algo, transportando algo, o tal vez a alguien. Tú, mientras tanto, ya estás en camino en el viaje. Termina con una sacudida apenas perceptible. El ataúd se detiene, se inclina ligeramente hacia un lado, y la tapa se abre con un susurro de madera vieja y ecos humanos. Has llegado el paisaje ha cambiado. Antes estabas rodeado de rocas carmesí y lagos venenosos. Ahora estás en un pasillo de piedra pulida, iluminado por luciérnagas doradas suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado durante una ceremonia olvidada. Noxtella te recibe con un silencio oculto, como si supiera exactamente por qué estás aquí. La arquitectura brilla literalmente. Hay mármol azul en el suelo, columnas con inscripciones que parecen grabadas por manos cuidadosas, pero llenas. Irradia, continúa. Las estatuas tienen expresiones que no pueden ser humanas, no porque sean monstruosas, sino porque parecen inconscientes, y tú, el visitante en ataúd, no pareces fuera de lugar. No, aquí es como si todo este sistema estuviera hecho para recibirte, como si alguien supiera que vendrías, como si hubiera sido transportado a una versión onírica de una catedral sumergida, donde las oraciones ya no usan palabras mientras avanzan. ¿Notas algo más? Los ataúdes están por todas partes, algunos abiertos, otros sellados con cadenas. Unos están en altares adornados con flores petrificadas, otros cuelgan del techo como si fueran crisálidas. Aquí, los ataúdes no son símbolo de muerte, son tránsito en metamorfosis, y eso lo cambia todo, porque entonces recuerdas. Este no es un cementerio, es una estación, un nodo, un punto de acceso y tal vez, solo tal vez, tú ya has estado aquí antes, pero no como tú, sino como otro, como uno de ellos. El aire de Noxtella huele a ozono y secretos no contados. Te recuerda a esas bibliotecas donde el polvo está tan asentado que ya es parte de la decoración. Pero aquí, en lugar de libros, hay pilares con ataúdes incrustados, como si el conocimiento se almacenara en los muertos. No, en palabras, caminas despacio, cada paso acompañado por el eco suave de tu calzado sobre el mármol antiguo. Es como andar en una iglesia abandonada por dioses que decidieron jubilarse, sin previo aviso. No hay enemigos a la vista, solo estructuras inmensas, ríos de luz líquida fluyendo por canales grabados en la piedra, y la sensación muy clara de que estás siendo observado desde todas partes y ninguna al mismo tiempo enfrente. Aquí, un ataúd más grande que los demás se alza sobre un pedestal, no flota, y
No se mueve. Está cerrado con un candado hecho de runas que brillan débilmente. Si esto fuera un RPG clásico, sabrías que no puedes abrirlo todavía. Pero como estás en Elden Ring, sabes que podrías. Si decides meterte en problemas, la pregunta vuelve. Insistente como notificación de red social, ¿por qué usar ataúdes? ¿Por qué tantos? Porque aquí la arquitectura empieza a darte respuesta. Noxtela no parece una ciudad para los vivos. No hay cocinas, no hay dormitorios, no hay mercado. Todo está dispuesto como si fuera un enorme mausoleo funcional. Como si toda la ciudad existiera solo para preparar, almacenar y mover cuerpos. No en el sentido funerario, en el sentido industrial. Este no es un cementerio, es una fábrica, una que produce en tránsito espiritual, procesamiento post-mortem, algo completamente distinto a enterrar a alguien con flores. Aquí, los cuerpos pasan por algo, y tú has sido parte de ese proceso. Quieras o no, un dato curioso, Noxtela es una de las ciudades eternas, lugares que existen bajo tierra, paralelos al mundo de la superficie. Estas ciudades no solo fueron construidas como refugios o templos. Hay teorías, in-game y entre fans, de que fueron creadas para desafiar el orden natural impuesto por el árbol áureo Amo, para evitar morir, o para morir de una manera distinta. ¿Y qué haces cuando desafías la muerte? Pues te preparas. Y si vas a viajar entre mundos, entre planos, entre estados de conciencia, necesitas un medio de transporte. Algo simbólicamente potente. Algo que represente paso, tránsito, transformación. ¿Y qué mejor que un ataúd anclado? En la superficie, los ataúdes son el final del camino. Aquí abajo son el principio en empiezas a ver patrones. En las paredes, en los techos, incluso en los pisos. Líneas que conectan cámaras de sepultura, mecanismos de elevación, canales subterráneos. Todo parece diseñado para mover cosas, no solo cuerpos en almas, energía ni información. Como si cada ataúd fuera un contenedor USB funerario, cargando no solo un cadáver, sino también su historia, su poder, su maldición. Y sí, esto se está volviendo más raro que un mod de Skyrim, en el que todos los dragones son tomas en tren, pero simples, porque la lógica de este mundo no es lógica. Es simbólica y ritualista. Tan sientes que cuanto más caminas, más entiendes que no se trata de que son los ataúdes, sino de quién los necesita, un dato excéntrico que pocos conocen. Hay un enemigo en Noxtela que, si lo dejas en paz lo suficiente, se arrodilla frente a un ataúd cercano, no te ataca. Solo se queda ahí, inmóvil, como si lo estuviera recordando. Esperando turno, los jugadores todavía debaten si los ataúdes en Noxtela contienen cuerpos antiguos de la realeza, o si son estaciones temporales para viajeros interdimensionales. Hay incluso teorías que dicen que cada uno corresponde a una línea temporal diferente. Sí, como un universo, pero en modo deprimente. Número 2. Llegas a una gran sala circular. En el centro, otro ataúd, este más ornamentado, con figuras talladas en forma de mariposas y ojos cerrados ante acercas. No puedes evitarlo. Y cuando lo haces, notas que una de las mariposas parpadea. No es un efecto visual. Parpadean solo, una vez y no se vuelve a mover a tragas saliva. Sientes algo moverse detrás de ti. No. Hey, sonido. Solo la certeza de que algo más está despierto ahora, pero no te ataca. No se revela. Solo se queda ahí, esperando, tal vez entendiendo que tú ahora formas parte del ciclo, porque ya no eres solo un visitante curioso. Has usado el sistema. Has recorrido su camino. Has aceptado la flotación como modo de vida. Y eso te cambia, aunque no se vea. Aunque no lo admitas,
Encaminas más. En un rincón de la sala ves una especie de diagrama grabado en piedra. Ataúdes conectados por líneas, una especie de mapa de tránsito. Como si fuera el metro de una ciudad, pero en vez de trenes, hay féretros flotantes. Algunos puntos están tachados, otros resaltados con oro. Lo miras por largo rato, no entiendes todo, pero captas la idea. Este lugar no está muerto, está funcionando. En silencio, sin conductores, sin explicación. Como si supiera qué hacer, incluso sin que nadie le diga cómo han. Y tú, de algún modo, ya formas parte del sistema. Te alejas del río con esa extraña sensación de haber dejado parte de ti atrás. No porque hayas perdido algo tangible, sino porque algo en ti se ha despegado. Un fragmento a un recuerdo. Como si te hubieras tropezado con un archivo oculto en tu propia mente. Y al abrirlo, el sistema empezará a actuar raro. Sigues avanzando por un pasillo angosto, flanqueado por estatuas sin rostro. Algunas sostienen espadas, otras ataúdes en miniatura, como si los estuvieran ofreciendo. Cada resuena como si alguien te estuviera imitando desde atrás. Pero cuando te detienes a escuchar, solo tu respiración y ese eco suave, casi líquido, que se ha convertido en la banda sonora no oficial de tu descenso a mano a lo lejos. La arquitectura cambia. Ya no son pasadizos ni cámaras funcionales. Ahora estás entrando en un lugar con pretensiones. Escápulas decoradas, suelos de obsidiana pulida, murales que muestran figuras con coronas oscuras flotando sobre multitudes arrodilladas. Bienvenido a Nocron, o, mejor dicho, a lo que queda del orgullo real subterráneo. A este lugar huele diferente, menos húmedo, más a la antigua, como ese cajón en casa de tu abuela, donde se guarda lo importante. Te das cuenta rápido, aquí no se movían ataúdes, aquí se veneraba. Este era el centro de mando de los muertos flotantes, y todo empieza a encajar. Estás ante un accidente. Los ataúdes no se deslizan por ríos subterráneos, porque sean esto, era un sistema, un protocolo, un acto de gobierno, un ritual político, tanto como espiritual. Un dato ampliamente conocido, Nocron fue una de las grandes ciudades eternas, que cayó en desgracia tras desafiar la autoridad del árbol Aurum. Se rumorea que intentaron crear su propio forma, su propia forma de inmortalidad, no basada en la gracia, sino en la conservación, en el encierro, la repetición. Y ahí están las reliquias de esa arrogancia en salones de trono abandonados. Ataúdes con símbolos reales tallados en oro, vitrinas vacías donde probablemente descansaban, objetos de poder que ya han sido saqueados, pero hay uno que nadie tocó en un féretro vertical. No flota, no está acostado, se mantiene erguido en el centro de una cámara circular, sostenido por cables que parecen venas de metal antiácercas en su superficie. Ves grabados que muestran una figura sentada sobre una silla elevada, rodeada de cuerpos en posición fetal. La figura extiende la mano y los cuerpos se introducen solos en ataúdes, como si los bendijera o los condenara al debajo de la imagen. Un nombre borrado no importa, lo que sí importa es lo que hay adentro. Impresionas la tapa, casi por reflejo, no se abre, pero sientes algo moverse, como si el ataúd respirara. Te alejas, porque tú no estás aquí para interrumpir, estás aquí para entender. Dato excéntrico, en sí revisas los modelos de los ataúdes reales en Nocron en el juego, o en renders extraídos por mods. Notarás que algunos tienen grabadas formas de estrellas y constelaciones, como si estuvieran alineados con posiciones celestiales específicas. Algunos jugadores piensan que los viajes no solo eran geográficos, sino también temporales, o incluso ancestrales, y eso explicaría algo que has estado sintiendo desde que entraste a esta ciudad.
El tiempo aquí no fluye como arriba. No hay ciclo de día y noche. No hay envejecimiento visible en las ruinas. Los cadáveres no se pudren. Todo está suspendido ni estancado, tan como si alguien hace siglos hubiera apretado pausa y luego perdido el control. Remoto en los jugadores todavía debaten si esta suspensión temporal fue una bendición o un castigo. Estaban los habitantes de Nokron intentando salvarse del ciclo del destino, o fueron encerrados por desobedecerlo. Y tú, que ahora caminas por los pasillos donde caminaban reyes que ya no existen, no puedes evitar pensar cuántas veces ha pasado esto antes. ¿Cuántos jugadores han caminado por este mismo sendero, preguntándose las mismas cosas, sintiendo la misma atracción magnética por los ataúdes flotantes? En el siguiente corredor encuentras algo inesperado. Una figura. Down Enemic no oscilan, un cuerpo arrodillado frente a un altar bajo. Viste una túnica de terciopelo polvorienta, adornada con símbolos parecidos a los de los ataúdes. No se mueve, no respira, pero está fresco, no podrido, como si acabara de arrodillarse y ensuciado. Un rollo de tela lo tomas, lo desenrollas. Un mapa, pero no de Nokron. Es un plano de rutas subterráneas, ríos en salas, en elevadores, y entre todas las líneas hay marcas en círculo, nombres borrados y símbolos en espiral que aparecen justo en las zonas donde tú has visto. Toads, FLOT, Antis.is, un sistema más vasto de lo que pensabas. No solo Nokron y Noxiana, hay más en rutas que aún no has recorrido, algunas que ni siquiera puedes imaginar, y todas conectadas por estos féretros errantes con tú en ese momento. ¿Entiendes algo profundo? En los reyes no se enterraban a sí mismos, los enterraban otros, pero estos bajaron con sus propios pies y subieron acostados, sellados, esperando. Te alejas del mapa de ataúdes como si hubieras visto una foto antigua de tu propia casa tomada 100 años antes de que existieras. No sabes por qué te perturba tanto, pero lo hace, tal vez porque, sin darte cuenta, ya entiendes más de lo que deberías en sigues bajando hoy y no bajar en el sentido tradicional. Aquí abajo, el espacio parece obedecer a otra geometría. Caminas recto, pero el mundo se curva. Las escaleras descienden, pero llegas a sitios más altos, como si Noxtela hubiera sido construida en un lugar donde la física vino de vacaciones y nunca regresó. Pasas por un túnel donde el agua fluye hacia arriba. Pequeños chorros de líquido brillante suben por los muros en lugar de escurrir hacia el suelo. Una de esas cosas que hacen que tu cerebro diga, esto está mal, pero tus pies sigan caminando, y entonces lo ves en un río, pero no uno cualquiera. Este no lleva agua, lleva ataúdes, docenas de ellos, flotando como si fueran hojas arrastradas por una brisa invisible. Todos en perfecta formación, ninguno se choca, ninguno se desvía. Es un desfile fúnebre, perpetuo, sin espectadores ni tambores ante. Acercas a la orilla. ¿Quieres ver mejor a uno de los ataúdes? Pasa cerca. Está sellado, no tiene runas ni decoraciones. Solo una caja de madera negra flotando como si supiera a dónde va. ¿A dónde va? El río se interna por una grieta en la roca que brilla con luz. Violeta en un portal de piedra natural, cubierto de hongos bioluminiscentes y polvo dorado. Más allá no puedes ver, pero sientes una especie de presión en el pecho, como si el río te invitara a seguirlo, a unirte a la procesión, y tú, por un momento, consideras saltar no por desesperación, no por impulso, sino porque todo en este mundo te dice que ese es el camino correcto.
Dato curioso, ampliamente reconocido en Elden Ring. Los ríos Ciel son zonas subterráneas interconectadas que contienen fragmentos de una civilización que desafió al orden celestial. Sus canales, más que conductos de agua, parecen estar diseñados como rutas para el aire. Algunos incluso contienen estructuras que recuerdan embarcaderos, pero sin barcos, tan solo espacio. Para féretros, dato excéntrico que pocos recuerdan. En ciertos puntos del río puedes encontrar restos de ataúdes encallados, como si hubieran sido rechazados por el flujo. Algunos están abiertos, con marcas de garras por dentro. Otros, vacíos, pero manchados, como si el contenido se hubiera ido caminando. A los jugadores todavía debaten si estos ríos son físicos o metafísicos. Estás viendo un sistema de transporte real o una representación simbólica del tránsito espiritual. Hay argumentos a favor de ambos. Algunos afirman que los cuerpos siguen rutas subterráneas hasta el árbol áureo. Otros que los ataúdes son parte de un sueño perpetuo creado por las ciudades, eternas para suspender a los suyos fuera del ciclo natural de la muerte. Lo cierto es que nada aquí parece estar ocurriendo por accidente. Caminas un poco más y llegas a una especie de sala de carga en sí. Eso pensaste, sala de carga, no hay otra forma de describirlo. Una cámara amplia con plataformas móviles que se elevan y descienden, aparentemente controladas por mecanismos invisibles. Sobre ellas, ataúdes dispuestos ordenadamente, como si esperaran su turno para ser enviados por el río. Aún no hay humano. Solo el sonido constante del agua moviéndose, el zumbido suave de las luciérnagas flotantes y el golpeteo de tu respiración. Nerviosa en una de las plataformas, hay un ataúd distinto al más alto, más ornamentado. Lo más raro, está abierto. Te acercas, contra todo sentido común, miras dentro, está vacío, pero no completamente. En el fondo hay marcas, como si alguien hubiera escrito algo y luego lo hubiese tallado más profundamente. Con las uñas han letras torcidas, han símbolos rotos. No entiendes el idioma, pero reconoces una palabra grabada repetidamente: Volver.Volver. Empiezas a sospechar que los ataúdes no solo son transporta, son prisiones, pero no para el alma. Y si eso es cierto, entonces todo este sistema, los ríos, las plataformas, las cámaras, es una red, no solo para mover cuerpos entre puntos A y B, sino para contener algo, alguien, o tal vez muchas cosas, todas peligrosamente parecidas a ti. Sientes un escalofrío, no porque el lugar sea frío, sino porque por primera vez tienes la sensación de que estás repitiendo algo, como si ya hubieras hecho este recorrido, como si tú mismo hubieras viajado en uno de esos ataúdes. Hace mucho tiempo miras de nuevo el río, ves uno de los ataúdes y Finaxi le delinche, como si te invitara a entrar a la corriente. Nunca se detiene, aunque sabes que podrías marcharte. No lo haces, porque ya es demasiado tarde. No puedes ver un río de ataúdes flotar por una ciudad sin ventanas y no sentir que estás destinado a ir con ellos. Y así, sin decirlo, aceptas algo, aunque tal vez el río no lleva cuerpos, tal vez lleva historias, y ahora tú eres una de ellas. Tu espalda todavía recuerda la forma del ataúd anterior, esa madera suave, casi cómoda, como si te abrazara por dentro, como si supiera exactamente en qué posición duermes. Es inquietante cuán fácil fue acostumbrarse a entrar en uno, dejar que se cierre, a rendirte al flujo. Y ahora, frente a ti, hay otro no flota. No espera en un pedestal. Este está en el suelo, a la sombra de un enorme arco tallado con serpientes que se muerden la cola andina, símbolo bastante obvio en ciclo. Repetición, no escaparás. Para el ataúd,
tiene un brillo propio, no mágico. No, es más como esa clase de reflejo que solo ves en los ojos de alguien que te conoce demasiado bien. Sabes que debes entrar. Oro, esta vez, no solo por curiosidad, es diferente. Ataúd lleva a un lugar más profundo, más remoto. Lo notas en el aire, menos oxígeno, más presión, como si incluso la atmósfera dudara de lo que hay más abajo. Te colocas dentro, la tapa se cierra sola. Ya ni te sobresalta ni viajas sano. Pero este viaje no es como los anteriores. No hay transición suave. Es más como una caída, como si te hubieras soltado por un túnel de seda y el ataúd fuera una cápsula de escape que no terminó de funcionar. Sientes que la gravedad cambia varias veces, como si el mundo girara sin tu permiso. Y después, la oscuridad se rompe con un suspiro largo, uno que parece no venir de ti. Cuando la tapa se abre, lo primero que ves no es tierra, ni piedra, es cielo. Pero no el de la superficie, es un cielo. Enterrado a la arriba, la bóveda se extiende con estrellas estáticas, congeladas en una danza que no se ha movido en milenios. Ruinas imposibles se extienden como raíces en has llegado a deep root depth. Y tú no deberías estar aquí, porque este lugar no está preparado para recibirte. No todavía, pero el ataúd lo decidió por ti ante incorpora. El terreno, tus pies estarían literalmente en pulsos muy lejos, como si caminaras sobre un organismo gigante, dormido en miras hacia atrás. El ataúd sigue ahí, ahora incrustado en el suelo como si siempre hubiera sido parte del paisaje. No puedes regresar por él. Y eso también se siente correcto. Dato conocido, Deep Root Depth es una zona secreta del juego, accesible solo a través de ciertos eventos y, por supuesto, por ataúd. Aquí se esconden conexiones importantes con el lore de Godric, el príncipe de la muerte, y su extraño estado de no muerto eterno, dato excéntrico en algunos jugadores. Al explorar esta zona, reportado escuchar voces, no como efectos de sonido, no como diálogos de enemigos, voces reales, susurrando frases incoherentes mientras caminan por ciertas raíces. El estudio nunca lo confirmó, ni lo negó ni tú. Tú comienzas a entender que los ataúdes no solo cruzan distancias, cruzan dimensiones, límites, conceptos, porque aquí abajo el mundo ya no sigue reglas humanas. El cielo está bajo tierra en los muertos. No descansa ni tú, eres solo una figura más, empujada por un carril invisible de decisiones, tomadas hace siglos en que exploras. No hay muchos enemigos, pero los pocos que hay se mueven raro, no como criaturas con hambre o propósito, más como títeres cuyo titiritero ya se olvidó de ellos. Encuentras más ataúdes, todos abiertos, algunos vacíos, otros con esqueletos, con cuerpos frescos, como si alguien siguiera trayendo ofrendas a Nioh, como si nadie se hubiera atrevido a cerrar la tapa ansías. Una raíz enorme que atraviesa una caverna y te lleva a una cámara de piedra en forma de espiral, guay en el centro. Un altar, sobre el altar, otro ataúd. No está hecho de madera. Es de piedra entallado con cientos de pequeñas figuras humanas entrelazadas. Sus cuerpos forman un patrón que no puedes seguir con la mirada. Cada vez que intentas enfocarte, el diseño cambia la tapa. Está entreabierta y tú, sin pensarlo, la tocas. En una visión brillante violenta. Brilla un mar de cuerpos, flotando en silencio, una voz que no tiene boca, una corona hecha de raíces anteapartas, como si te hubieran empujado. Respiras hondo en el ataúd. No se ha movido pero algo dentro de ti sí. A los jugadores todavía debaten si este ataúd es simbólico o literal. ¿Es un contenedor de la conciencia de Gabriel? ¿Una puerta a otro plano? ¿Un test de la voluntad del jugador? No hay respuesta clara. Lo único que sabes es que ahora entiendes el patrón en cada ataúd
no solo conecta zonas físicas, conecta ideas anestados en fronteras de lo visible y lo invisible, lo más inquietante de todo. No parecen tener un origen, no hay registros de su creación, no hay templos que los celebren, están ahí, como si hubieran sido parte del mundo desde el principio, como si el primer ser que murió lo hiciera acostado dentro de uno, y ahora tú, que has usado ya varios, empiezas a sentirte menos como un jugador y más como cargan algo que está siendo transportado para algún propósito que aún no entiendes, pero que se acerca. Lo sientes en las raíces, lo escuchas en el río y lo ves reflejado en cada tapa cerrada que ya no necesita abrirse. El murmullo del agua te acompaña mientras avanzas en Deep Root Depths. El río no suena como un río debería. No hay chapoteos alegres ni corriente juguetona. Aquí el río suena como si alguien lo estuviera empujando desde abajo, como si lo obligaran a fluir contra su voluntad ante acercas a la orilla. A través de la bruma constante se distingue una figura sentada, encorvada, inmóvil, esquiando, o al menos algo que fue Kian. Su vestido negro ondea sin viento, como si respirara por sí solo. Su cabello cae como una cortina de luto, y a su alrededor los árboles crecen torcidos, estirándose en direcciones imposibles. Parecen nerviosos. Tú no hablas, Antía, tampoco, pero ella sabe que llegaste. Lo sabe desde antes de que cruzaras el último ataúd. Por esta zona y este momento estaban diseñados para encontrarse como dos líneas de código programadas para ejecutarse una vez que las variables correctas se alinearan. Así que espera, sea sin moverse, que susurra no con la boca, sino con la mente en una frase que se cuela en tu cerebro como un retrato. Olvidado todo lo que yace en la muerte, quiere soñar. Sin saber por qué la zona comienza a cambiar a tu alrededor. La luz estelar parpadea, como si la realidad hubiera perdido freno. El suelo respira más rápido. Frente a ti, como emergiendo del aire húmedo. Una criatura imposible se manifiesta. Anel Lich Dragón Fortesax. No entra, no cae, no aterriza. Simplemente ya está ahí, enorme, viejo, fulgurante. Cada escama es un fragmento de tormenta contenida. Sus ojos no brillan, sino que absorben luz. Cuando ruge, no oye sonido. Lo sientes en los huesos, dato ampliamente conocido. Fortesax fue un aliado de Godwyn durante la Guerra de los Dragones y cayó en la corrupción de la muerte maldita, intentando... Su alma permanece atada a este plano a través del vínculo con Kia. Quien lo sueña, lo alimenta, lo recuerda dato excéntrico en algunos mods. Si logras colocar una cámara libre cerca de Fortesax, antes del combate puedes dirigir. Su modelo incluye cicatrices detalladas y una extraña cadena rota en su cuello. Restos de un encarcelamiento previo. Un símbolo de que fue traicionado. Los jugadores aún debaten si Fortesax es real o solo una proyección. ¿Es el Dragon mismo o un eco del sueño de ti? ¿Muere de verdad? Si lo derrotas, ¿puede morir algo que ya vive en el umbral entre sueño y podredumbre? No importa, ahora aquí estás aquí, y el combate es inevitable, solo que esta vez no luchas como antes. Con cada paso que das en esta arena, resuena con los ecos de todos los ataúdes anteriores, como si tu cuerpo llevara la memoria de cada viaje. Colonel, si tú mismo te estuvieras convirtiendo en un recipiente para algo más grande, el dragón ataca con rayos rojos, no como fuego, sino como castigo divino. Se enrosca en el aire con movimientos pesados, toro precisos. Hay un momento en que el mundo entero se vuelve negro, y las líneas de electricidad dibujan símbolos en el cielo. Falso, tú esquivas, ruedas, golpeas, pero no como un guerrero,
Han como un actor de una obra cuya tragedia ya estaba escrita antes de que encendieras la consola. Mi tía observan siempre desde la orilla. Sus manos se entrelazan con raíces. Ya no está sentada, ahora flota, como si la misma tierra hubiera decidido reclamarla finalmente. Mortisac sí, no rugen, no arden, solo se disuelven como un pensamiento que se desvanece al despertar a mi tía. De pie, entiendes que este combate no fue una prueba, fue una despedida. Anfía se acerca ahora. Camina sobre el agua como si fuera sueño. Sus ojos no parpadean. Su piel parece mármol en sol. Ahí ella te ofrece algo. Un abrazo, Anne, y tú lo aceptas. Anne, porque has entendido que el contacto humano en este mundo es escaso, precioso y a menudo el verdadero premio oculto detrás de tanta oscuridad. San, su voz se escucha esta vez, ambata, decidida. Anne, gracias por cargar con el sueño. No sabes qué significa, pero no lo preguntas, Anne, porque ahora tú también sueñas, Anne, con ese cielo enterrado, Anne, con ese dragón que no quería morir, Anne, con los ataúdes que no solo llevan cuerpos, ese, y no ideas, y lo más inquietante, crees que hay más, Anne, porque Deeply Depths es apenas una capa. Y si aquí ya existe un cielo, entonces, ¿qué hay por debajo de él? Vuelves a ponerte de pie, sacudiéndote un leve polvo que no debería estar ahí, porque en este lugar no hay viento, ni tiempo, ni motivo para que las cosas se cubran de algo. Pero igual lo haces. El gesto es automático, humano y algo dentro de ti agradece seguir siéndolo en lo que tienes frente a ti. Ahora no es exactamente un edificio, es una estructura, una masa de piedra, metalcoroide, raíces muertas, escaleras que van a ninguna parte y plataformas suspendidas sobre el vacío. Se retuerce como si estuviera en pleno proceso de ser construida por alguien que no recuerda cómo hacer arquitectura, o por algo que nunca entendió el concepto de habitar la atreviesez. No hay puertas en solo huecos. Las paredes tienen marcas, no talladas, sino fundidas con el material. Como si la piedra hubiera querido aprender caligrafía, hay pasillos por donde solo un ataúd podría pasar flotando. De hecho, eso es lo que ves en surcos largos y estrechos, como rieles por donde los ataúdes avanzan sin tocar las paredes. Se mueven despacio, con ese vaivén hipnótico que ya casi te resulta familiar, como si respondieran a una corriente invisible, como si obedecieran órdenes que nadie da en voz alta en caminar por aquí. Es incómodo no por miedo, sino porque sientes que estás invadiendo. Este lugar no fue hecho para ti, no solo porque las proporciones no encajan, no es que el techo sea muy bajo o las escaleras demasiado inclinadas. Es que todo está alineado con otro tipo de cuerpo, otro modo de desplazarse. Uno que no necesita ver hacia adelante, ni chanapais, ni respirar. Es como intentar construir rápido. El Fortnite sin materiales no se siente natural, no se siente tuyo. Ves una abertura en el suelo, por supuesto, bajas alto. No deberías. Foro lo haces, el descenso es silencioso. Pero magia es más simple. El sonido no viaja aquí a la cámara inferior. Está llena de plataformas flotantes, algunas a medio derretir. Hay columnas que se quiebran hacia arriba, como si el tiempo las hubiera rebobinado a la mitad. En el centro, una pasarela recta, perfectamente pulida, y en ambos lados, ataúdes, muchos más, pero esta vez están en estantes como si los hubieran almacenado un almacén de muertos o de posibilidades. Un dato ampliamente conocido, Elden Ring está plagado de arquitectura imposible, heredada del diseño laberíntico de los Souls. Muchos jugadores
Notan que las ruinas subterráneas tienen patrones similares a los del mundo de la superficie pero torcidos, reflejados o incompletos, como si alguien intentara reconstruir el mundo desde abajo. Un dato excéntrico en algunos speedrunners reportaron que al atravesar ciertas paredes con glitches podían acceder a habitaciones vacías con plataformas pensadas solo para NPC o para lugares fuera de cámara que, sin embargo, tienen físicas completas y colisiones activas, zonas descartadas o parte de un sistema aún más grande que nunca se activó, y los jugadores todavía debaten si la disposición de los espacios subterráneos, que parecen diseñados para que solo los ataúdes floten por ellos, sugiere que los muertos tienen su propia arquitectura, un sistema urbano fantástico, paralelo al de los vivos subes por una escalera espiral ante detienes en cada peldaño o no, porque estés cansado, sino porque sientes que cada escalón fue colocado como símbolo. Cada uno tiene un relieve distinto, un rostro, un gesto, una palabra borrada. Subirlos es como recorrer un libro que no puedes traducir, pero que igual entiendes algo. Al llegar al final, encuentras una especie de sala que está vacía y sin embargo contiene más cosas que cualquier otra que hayas visitado. Sientes que aquí alguien velaba a los muertos o los vigilaba ante él. Hay velas derretidas, no encendidas. Hay tazas sin líquido, pero limpias y sobre una mesa, si se puede llamar así, a esa losa de piedra, hay un mapa no del mundo, sino de los rieles de ataúdes, una red que conecta los ríos subterráneos, las ciudades olvidadas, los portales y los huecos que tú ni siquiera sabías que habías cruzado y hay algo más. Hay una X marcada en un punto que conoces, en tu punto de partida, ahí donde viste el primer ataúd flotar. Cierras los ojos, no para descansar, sino para recordar ante cuesta, porque este lugar no quiere que recuerdes, solo que continúes. Pero tú lo haces igual, te aferras a lo que viste, a lo que tocaste, a lo que sentiste y te das cuenta de algo. No has visto ningún trono aquí, a ningún altar, a ninguna cama ni sol, caminos y receptáculos. Este mundo subterráneo no fue construido para que alguien reinara en él, fue construido para mover cosas, cuerpos, objetos tiempos. Y ahora tú sigues caminando, aunque no estás del todo seguro de si tus pies tocan el suelo o solo simulan hacerlo. El ambiente cambia, la neblina se vuelve más espesa, no como si ocultara algo, sino como si intentara protegerte de ver demasiado pronto. El camino se angosta. No es pantano. No, exactamente. Es más como si el mundo mismo se encogiera a tu alrededor, presionando tus sentidos. El silencio pesa tanto como el aire. Ya no hay música de fondo, solo tu respiración, un poco más acelerada y entonces lo ves, una hilera. Ataúdes, todos alineados, flotando. Algunos descansan con delicadeza sobre el agua, como si un dedo invisible los hubiera colocado allí. Otros se balancean muy despacio, haciendo pequeños círculos, como si estuvieran esperando algo o a alguien ante él. Acercas al primero es viejo, madera oscura, húmeda, desgastada. Está entreabierto en ti, por supuesto. Lo abres adentro, no hay cadáver, no hay huesos, hay ropa, un manto púrpura, doblado con precisión obsesiva. A un lado, un anillo, ya ennegrecido. No hay sangre, no hay rastro de violencia, solo ausencia. El siguiente ataúd contiene flores marchitas en otro, una lámpara encendida, sin aceite, sin combustible, sin razón y en uno más. Te encuentras aquí mismo, no literalmente, pero lo bastante parecido para hacer que tu estómago se retuerza. A la figura
duerme, respira. Viste Ahmed tiene una herida idéntica en el brazo izquierdo y cuando inclinas la cabeza, él también lo hace, pero sus ojos siguen cerrados, como si estuvieras viendo un recuerdo que no te pertenece todavía ni otros días, más por instinto que por miedo a algo, porque algo en ti, algo muy profundo, no quiere despertar a esa versión de ti mismo. Oseren, un dato ampliamente conocido, Elden Ring, juega con la idea de los ecos del pasado. Las sombras de otros jugadores que ves a veces durante el juego no son solo mecánicas online, sino también parte del lore en representaciones de otras posibilidades, otras líneas de tiempo, otros tú que tomaron una decisión diferente. Estos ataúdes podrían ser una manifestación de esas bifurcaciones, dato excéntrico, en una de las versiones del juego. Se descubrió un archivo eliminado que contenía una animación donde los ataúdes flotaban en círculo en un patrón ritual. Algunos fans creen que estos ataúdes estaban pensados originalmente como nodos de una red espiritual, casi como servidores interdimensionales para las almas en Tosia. Los jugadores todavía debaten si los cuerpos que aparecen en los ataúdes son versiones alternativas del protagonista o simplemente herramientas simbólicas para representar el estado de estar atrapado entre decisiones, caminos y finales posibles. Avanzas con más cautela ahora. Has visto suficiente como para saber que este lugar no está hecho para los vivos, pero tampoco para los muertos. Es un plano intermedio, un servidor de staging para almas sin deploy final. Uno de los ataúdes está sellado con cadenas en Noah. Puedes abrirlo antes, y por alguna razón, eso lo hace más interesante que los que sí puedes. Antes sientas a su lado a Anne, porque algo te dice que no todo aquí debe abrirse a la fuerza. Algunos secretos están diseñados para ser contemplados, como los cuadros en un museo cuya historia ya se ha perdido, pero que igual siguen colgados ante y imaginas quién está dentro. Una reina olvidada, un dios oculto, una versión futura de ti que decidió quedarse dormido para siempre. No, sabes Anne, pero puedes esperar. Y eso haces a minutos, a horas, años, importa. Eventualmente algo cambia no en el entorno, sino en ti. Ya no buscas huir, ya no sientes que debas luchar o avanzar constantemente. Este no es un nivel para conquistar, es un espacio para aceptar amparo, entender que el juego no solo te empuja a matar, Jeffis o sino también a convivir con lo incómodo, lo no resuelto, lo que simplemente flota. Los ataúdes no siempre llevan cadáveres, porque los muertos aquí no siempre están muertos. Algunos descansan, otros esperan, y unos pocos solo están de paso ante tú. Te adentras más en la red de pasadizos, el aire se vuelve más denso, como si llevaras puesto un casco invisible que dificulta cada respiración, pero no te importa. Ya te has acostumbrado a esa sensación, a la presión sutil, a la quietud. Incómoda avanzas entre ecos de pasos que no son los tuyos, sombras que parecen espejismos y luces parpadeantes que no sabes si pertenecen a luciérnagas, a magia o a tu imaginación. En un recodo encuentras un altar pequeño cubierto por una capa de polvo que parece no haberse movido en siglos. Encima, un relicario cerrado con inscripciones gastadas que no puedes descifrar. Sin embargo, el tacto al acercarte hace que un leve calor emane de él, como si guardara algo vivo a su lado, una hoja doblada que cae en tus manos sin esfuerzo. La despliegas y ves que es una carta no escrita, sino grabada en el mismo pergamino con tinta invisible. Pero cuando la miras a contraluz, aparecen palabras ahí. En este lugar no descansa la muerte, sino la espera. Y de pronto comprendes que el lugar donde estás es un limbo conjunto, intermedio, un escenario donde las almas no se detienen ni avanzan, sino que se mantienen atrapadas en un ciclo sin fin.
Dato ampliamente conocido en el Lord Elden Ring, existen múltiples referencias a estados de liminalidad, lugares y momentos que no pertenecen ni a la vida ni a la muerte. Nocturne y sus zonas subterráneas son uno de esos espacios. Su arquitectura, sus ríos y sus ataúdes parecen diseñados para mantener a las almas en suspenso andato en serio. Algunos estudiosos del juego especulan que las cadenas y mecanismos que ves en estos lugares funcionan como sistemas de control mental o espiritual, manteniendo a los difuntos en un sueño controlado, para evitar que el caos de la muerte se desate en el mundo. Esta teoría, aunque nunca confirmada por FromSoft, da un nuevo sentido a la función de los ataúdes flotantes. Los jugadores aún debaten si estos ataúdes son un método de transporte, una prisión o un símbolo de aceptación de un destino inevitable al dejar el altar. Avanzas por un corredor cada vez más angosto y oscuro. Las paredes parecen respirar, exhalando polvo y ecos de palabras que se quedan justo fuera de tu comprensión. Sientes que no estás solo, pero no hay nadie. A la vista, finalmente, llegas a una cámara circular. En el centro, un pozo profundo. No puedes ver su fondo. Solo sientes su presencia. Un vacío insondable que atrae y repele a la vez. Alrededor, grabados de figuras encadenadas, hoyos cerrados, manos extendidas hacia arriba como pidiendo liberación. Tu intuición te dice que este pozo es el corazón. Hells, el punto donde convergen las almas, las historias y las esperanzas. Pero no te atreves a mirar dentro, Han, porque sabes que una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás a mí. Sin embargo, algo dentro de ti quiere saltar, quiere caer y ser parte del flujo, porque ya no eres solo un observador, eres un pasajero, y el viaje apenas comienza. Avanzas en el silencio pesado que impregna la cámara, con el pozo infinito al centro como un monstruo dormido que solo espera despertar. Cada paso reverbera en tus oídos, acompañando el latido acelerado de tu corazón. El aire sabe a tierra, mojada y recuerdos perdidos, como si cada partícula contuviera una historia no contada de repente. Una voz distante, susurrante, se desliza por la penumbra. No sabes si proviene del pozo, de tus pensamientos o del eco eterno que habita este lugar. La frase se repite, como un mantra. Volverás a flotar, volverás a soñar. Sientes un escalofrío y al mirar hacia el abismo, una imagen borrosa. Surgen ataúdes, levitando en un río que parece prolongarse hasta el infinito, custodiados por sombras que no envejecen y mueren a las raíces gigantescas que emergen de las paredes. Parecen querer envolver la cama, como si intentaran proteger este secreto milenario de ojos indeseados. A pesar de ello, notas que las raíces laten, que respiran, son vivas y conscientes. Han dato ampliamente conocido en Elden Ring. Las raíces de Dutrupner se asocian simbólicamente con el ciclo de la vida y la muerte, sirviendo como un nexo entre lo mortal y lo eterno. Las raíces representan tanto la conexión como el encarcelamiento. Un dato excéntrico a un grupo de jugadores reportó que al realizar una secuencia específica en esta cámara, la textura de las raíces cambia y revela símbolos ocultos que parecen ser un antiguo lenguaje. Los antiguos habitantes de la región, posiblemente una forma de mantener la memoria colectiva atrapada bajo tierra. A los debates entre la comunidad giran en torno a la naturaleza real de estas raíces. ¿Son protectoras benevolentes o cadenas de opresión? ¿Son un intento de preservar la vida o una cárcel para evitar que los muertos interfieran con el orden natural? Mientras reflexionas, la cámara se inunda lentamente de una luz tenue y dorada. La superficie del pozo comienza a reflejar escenas de batallas antiguas, de héroes caídos y reyes olvidados. Es como si la historia misma quisiera hablarte, sin palabras,
Solo con imágenes en T acercas al borde, puedes sentir la atracción magnética del vacío, la tentación de dejarte llevar por la corriente que conecta todo este mundo subterráneo, pero aún no es tu momento. Respiras profundo, recordando que cada paso en este lugar tiene un peso, cada ataúd Yukilishi, cada río por donde flotan, cada sombra que sientes, son parte de una historia más grande que tu alma. Una historia que ahora llevas contigo y mientras das la vuelta para continuar, sabes que aunque este viaje sea solitario, no estás perdido. Estás en tránsito y esa es quizás la parte más humana de todo esto. Sigues caminando por el laberinto con la sensación de que las paredes te observan, aunque estén hechas de piedra y raíces inertes, pero sabes que no son tan inertes como parecen. En realidad, todo aquí palpita con una intención propia, un ritmo sutil que se mezcla con el latido de tu corazón. Llegas a una bifurcación anal a la izquierda, un pasadizo iluminado por un brillo verdoso que parece emanar de la tierra misma a la derecha, un corredor oscuro, silencioso, que desciende hacia las profundidades. No puedes evitar sentir que elegir un camino definirá no solo tu destino, sino también la esencia de lo que estás destinado a descubrir. No optas por la izquierda. El suelo bajo tus pies está cubierto por una fina capa de musgo que brilla tenuemente, como si respondiera a tu presencia A medida que avanzas, notas peculiares, figuras talladas en las paredes, rostros de ancestros, niños, guerreros, todos con expresiones serenas y tristes. A la vez, en el centro de esta galería, una inscripción casi borrada. Dice: aquí reposan aquellos que renunciaron al sueño para proteger la vigilia en caminas, hasta llegar a una pequeña cámara donde un ataúd diferente a los demás descansa sobre un pedestal. Este ataúd no flota, está hecho de cristal transparente en su interior. Una figura dormida envuelta en vendas doradas. Algo en ella irradia paz. Al acercarte, sientes una calidez reconfortante que se extiende por todo tu cuerpo. Ante preguntas quién será dato ampliamente. Conocido se dice que algunos personajes secundarios en el lore de Elden Ring fueron encerrados en ataúdes especiales para preservar su esencia sin condenarlos a la muerte total. Estos ataúdes de cristal son raros y se asocian con la esperanza de una resurrección o un despertar, un dato excéntrico en algunas teorías de fadas. Estos ataúdes transparentes representan la pureza del alma y se cree que están vinculados con el propio arbolado, simbolizando la conexión entre la vida, la muerte y el renacimiento. A los jugadores aún debaten si estas figuras dormidas son prisioneras o guardianas, víctimas o salvadoras. Mientras contemplas el ataúd, una suave brisa inexistente en este lugar parece rozar tu piel y susurro una promesa, un llamado a seguir adelante, y aunque no sabes a dónde te llevará el camino, algo dentro de ti se siente listo, han preparado para lo que venga. Porque en este juego, en este mundo, en este sueño o pesadilla, la única constante es el movimiento en tú. Ahora eres parte del flujo, sigues el sendero, dejando atrás el ataúd de cristal que parece custodiar secretos que todavía no estás listo para descubrir. La galería verde se desvanece y el aire cambia de nuevo, volviéndose más frío, más denso. El silencio se vuelve absoluto, salvo por un sonido lejano y repetitivo, como golpes suaves contra madera alta. Al acercarte, descubres una cámara más amplia, iluminada por antorchas eternas que no consumen su combustible. En el centro, un círculo de ataúdes abiertos. Los ataúdes flotan, lento, en un baile interminable alrededor de un pedestal vacío. No hay cuerpos, solo vacío, y un eco. Ese eco parece ser una risa, suave y distante,
que se arrastra entre las paredes como un viento juguetón. Unvintage Q te envuelve y te hace sentir que no estás solo. Aunque la cámara esté vacía, han dato ampliamente conocido a la idea de círculos de ataúdes vacíos. Aparece varias veces en el lore y en el arte conceptual de Elden Ring se interpreta como un símbolo de ciclos interminables de vida y muerte, o como espacios donde las almas esperan su turno para descansar o renacer al dato excéntrico. Algunos mods del juego añaden efectos visuales que hacen que en estas cámaras se formen figuras fantasmales y que los ataúdes se abran y cierren lentamente, como si celebraran una ceremonia sin fin o un juego sin reglas claras los jugadores. Aún debaten si estas cámaras son espacios de descanso, prisiones o simplemente escenarios metafóricos que reflejan la lucha interna del jugador contra la muerte y el destino mientras observas el círculo. Notas que el pedestal vacío comienza a brillar con una luz tenue y pulsante. De él emerge una voz antigua susurrante y solo quienes aceptan el flujo eterno pueden verlo. En ese momento, sientes que todo el sistema de ataúdes, raíces, ríos y ciudades bajo tierra no es solo una red física, sino un mapa espiritual, una representación de la inevitabilidad de la muerte y la esperanza de trascender la andaz. Un paso adelante porque ahora comprendes que los ataúdes flotantes no son solo destinos, sino puertas a sueños, recuerdos y futuros posibles. Y tú, al atravesarlas, no solo recorres un mundo, recorres tu propia historia, dejas atrás el círculo de ataúdes y continúas adentrándote en la red subterránea, cada vez más consciente de que este no es un lugar para los vivos, ni siquiera para los muertos, sino para las historias que quedan atrapadas entre ambos. Estados en el aire se vuelve más pesado, casi como si te estuvieran observando a cada paso. Finalmente llegas a una cámara enorme, tan amplia que parece un cielo invertido, con raíces colgando del techo y una neblina que cubre el suelo como un océano de nubes. En el centro un enorme ataúd flota sin apoyo, tan grande que podría contener un gigante. Lo observas. Sientes que ese ataúd no es como los demás. Es diferente, está cubierto de símbolos arcanos, algunos reconocibles, otros tan antiguos que parecen haber sido escritos antes del tiempo. Sabes que ese ataúd es importante, más importante que cualquiera que hayas encontrado hasta ahora, cuando te acercas. Una voz profunda y grave resuena en la cámara. Aquí yace la llave que conecta todos los sueños. No puedes evitar sentir un escalofrío recorrer tu espalda. Ampliamente conocido en la mitología y lore de Elden Ring. Existen objetos denominados llaves de los sueños, que se dice abren portales a planos ocultos o alteran la realidad misma. Sin embargo, la existencia física de tales llaves dentro del juego es un misterio y objeto de mucha especulación. Un dato excéntrico a algunos jugadores han encontrado que al colocar ciertos ítems alrededor de este ataúd se activan efectos visuales únicos, como destellos o murmullos, que podrían interpretarse como intentos de From Software de dejar pistas sobre eventos ocultos. Los debates entre la comunidad giran en torno a si este ataúd es una prisión, un santuario o un portal. Está destinado a contener algo o a liberar algo. Mientras examinas el ataúd, notas como las raíces que cuelgan del techo comienzan a vibrar con un ritmo constante, casi como un latido. La cámara parece respirar contigo y en ese momento comprendes que todo este entramado de ataúdes flotantes, ciudades ocultas y raíces vivas está construido para un propósito. Mayo era An-Und, ciclo eterno An-Und, viaje que trasciende el tiempo y la muerte, en un sueño en el que tú también estás atrapado.
El peso del ataúd flotante frente a ti parece menos físico y más metafórico, como si fuera el símbolo de todo lo que has recorrido. La cámara se llena de una calma casi sagrada, un silencio que no es vacío, sino pleno, cargado de significados amplios. Das cuenta de que los ataúdes, las raíces y las ciudades sumergidas no son solo partes de un mapa o de un juego, son símbolos de un ciclo perpetuo, de la inevitabilidad del destino, pero también de la posibilidad de elegir dentro de ese ciclo en ese momento. Un último ataúd aparece ante ti. No flota ni está apoyado, simplemente está allí, como si hubiera emergido del mismo suelo. La madera es antigua, marcada por el tiempo, pero la tapa está entreabierta, invitándote a mirar dentro. Adentro no hay oscuridad, ni miedo, hay luz tenue. Hay una luz que parece venir de un sueño en tu sueño. Y en ese instante, entiendes, no se trata solo de por qué hay ataúdes flotantes en Elden Ring. Se trata de por qué seguimos jugando, explorando, soñando, porque en cada ataúd, en cada sombra, en cada rincón oscuro, hay una historia que espera ser contada a Nina. Promesa de que, aunque la muerte sea inevitable, el viaje siempre continúa a Niku. Querido viajero, eres parte de ese viaje, parte de esa historia, y ahora, mientras te preparas para cerrar este capítulo de tu aventura, puedes sentir una paz extraña, una calma que no viene de haber conquistado un jefe, sino de haber aceptado el misterio, de haber flotado en el sueño, de haber vivido, aunque sea por un instante, entre los ataúdes, porque al final todos flotamos en algún lugar. Ahora, mientras la noche avanza y las sombras se hacen más largas, te invito a respirar profundo y dejar que esta historia se asiente en ti, no como un enigma por resolver, sino como una canción suave que te acompaña en la penumbra, o en el mundo de Elden Ring. Y en los nuestros, no todo debe entenderse para hacer sentido. Recuerda que cada paso, cada decisión y cada descanso es parte del viaje, que la oscuridad no siempre es enemiga, sino a veces el refugio que nos permite soñar así, que deja que la calma te envuelva, que el suave murmullo de estas palabras te arrulle y que en esta noche el zumbido lejano del ventilador se convierta en la melodía de tu descanso. Gracias por acompañarme en esta travesía nocturna y hasta la próxima vez. Que tu viaje siga siendo tan intrigante como los ataúdes flotantes que hemos explorado juntos.